Hola chicos y bienvenidos a Bocaditos de Español. Hoy les traigo una palabra nueva que seguro no conocen y esa palabra es empalagar. Bueno, un verbo. ¿La conoces? ¿Sí? ¿No? Bueno, en caso que la conozcas, pues quédate que igual vas a aprender algo nuevo seguro. Y si no la conoces, venga, te doy una pista. ¿Ya lo tienes? Vale. Empalagar es esa sensación que te da cuando comes algo sumamente dulce y no es así como que, bueno, me siento enfermo porque no me gustó. No, 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 no. Es así como, "Bleh, ya no quiero más". Ese rechazo. Y de hecho es solamente con cosas dulces, no con cosas saladas. Pues bueno, eso es empalagar. Si nos vamos a lo que dice la RAE, bueno, el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, ellos tienen esta definición. De hecho, tienen 7, pero la más usada es la número 4. Te recomiendo que los revises y dejamos el enlace en la caja de descripción para que puedas empezar a consultar ese útil recurso. Otra cosa que deberías tener en cuenta es que empalagar es un verbo pronominal, es decir, que puede usar un pronombre como te, me, se, nos. Anda, uno de esos. De hecho, también funciona como el verbo gustar. Si yo te digo, me gusta la pizza, te puedo decir, me empalaga el chocolate blanco. Que de hecho me empalaga y ugh, no me gusta para nada. En el español, muchas veces sacamos otras palabras de los verbos. Tenemos, por ejemplo, el empalago, el empalagamiento y desempalagar. Te doy un ejemplo. Si bebo mucha agua, quizás me desempalague de este horrible chocolate blanco. Y asumo que ya podrás haberte enterado de que no me gusta el chocolate blanco. De hecho, lo odio. Algunas personas también podrían haber entendido que no soy dulcera. Y si son angloparlantes, lo que pensarán es, no tiene un diente dulce".